Buenos días, bienvenidos a La Brújula en la Luna, lunes 29 de julio de 2019 y estamos aquí en Radio La Luna en el Palomar, un día más o menos, 14 grados de sensación térmica, nubosidad alta, humedad 76%, qué sé yo qué decirle, pasará lo mejor posible que se nos está yendo julio, y espero que agosto venga mejor, sobre todo porque el susodicho va a cumplir años, igual que durante agosto va a cumplir años mi compañero de mesa, Daniel de Abrantes. Buenos días, Daniel. ¿Qué tal, Mario? Buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, y buenos días también a nuestro operador, Beto Perdomo, el que hace posible la salida al aire. Buenos días a todos los que nos escuchan por aire, una zona muy, muy amplia, habitada por millones de personas, que seguramente muchos están ahora en la AM 1140 Radio La Luna para escuchar este programa La Brújula. Y buenos días también a Radio Fénix 92.1 MHz en Corrientes Capital, para toda la zona de influencia e incluso Resistencia Chaco. Y un beso para Mónica Colunga. Y también, como siempre, un fuerte abrazo para nuestros amigos Gustavo Ficini y Elvio Yadanza de Radio La Paquita FM 88.9 en Uspallata, Mendoza. Bueno, así que estamos iniciando un nuevo día ya en las últimas semanas previas a lo que va a ser las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del día 11 de agosto. Si no fueran obligatorias, no sé cuánta gente iría a votar, aunque yo creo que en general a los argentinos nos encanta votar y por eso vamos para adelante y votamos, incluso cuando sabemos que no hay penalizaciones. Así que hoy, hoy vamos a tener a dos mujeres invitadas, Romina del Pla, candidata a vicepresidente de la Nación por el FIT Unidad, por esta alianza que encabeza Nicolás del Caño. Con ella vamos a estar hablando después de la 1, y le vamos a preguntar de todo lo que tiene que ver con quién aspira, por lo menos es candidata a vicepresidente. Y como siempre digo, quien participa, alguna chance, por mínima que sea, tiene. Efectivamente, para que gane el inesperado, se tienen que dar un montón de circunstancias que no siempre se dan. Pero es como en una lotería también. A veces uno dice, ¿quién va a ganar? Y alguien gana, ¿verdad? Ahora, de todas maneras, ganen o no ganen, una candidata a vicepresidenta de la Nación, con una militancia sindical, política, docente de aquí de La Matanza, bueno, realmente está teniendo un protagonismo y como es una mujer joven, también se está proyectando hacia el futuro. Y también vamos a estar hablando con la candidata a intendenta en Morón, que Morón por primera vez en su historia podría tener una candidata, no una candidata que ya las tuvo, sino una intendenta mujer, Marina Cassese. Con ella vamos a estar hablando. De manera que vamos a tener un programa, como siempre, espero que entretenido, espero que llevadero, espero que constructivo y espero que los distintos puntos de vista que se expresan en el programa, querría decir que no expresan necesariamente, y de hecho no podría ser, mi punto de vista. Nosotros hemos abordado el programa con Daniel con la finalidad justamente de tener un programa que trate cuestiones más en forma profunda, cuestiones que son estratégicas, cuestiones que hacen también a la vida política, económica de la Argentina, y cuando hacemos un reportaje, efectivamente ese reportaje está expresando el punto de vista de quien opina. Nosotros en general le preguntamos no para contradecir al reporteado, sino para que el reporteado le pueda decir a quien quiera escuchar, que sería en este caso la audiencia de La Brújula, bueno, conozca con mayor profundidad el pensamiento de esa persona, que tratamos siempre de que sean personas de interés, que algo interesante tengan para decir. Después lo dirán o no lo dirán. Nosotros tratamos de hacer las preguntas correspondientes y que el invitado desarrolle sin que nosotros tengamos esa chicana que se ve a veces en el periodismo. Bueno, es un estilo el que hemos elegido.
y avanzamos con este estilo. Por ahora nos va bien, y un día que no nos vaya bien diremos bye, hasta luego. No somos periodistas en sentido estricto. Este que les habla básicamente tiene una trayectoria por fuera del periodismo, aunque siempre me ha gustado aquello de que la política es pedagogía y el periodismo también en cierta medida es pedagogía y es la transmisión de ideas, y todo eso me encanta. Así que, bueno, lo hacemos con gusto, y el día que no podamos salir más al aire le diremos hasta la próxima, porque nunca hay que decir que algo va a ser para siempre, siempre por un tiempo. Yo lo que voy en el editorial de hoy, lo que voy a intentar es contradecir una máxima que viene de mucha gente, ¿verdad? Y que no está mal. Yo no digo que cuando que esa máxima esté mal. La máxima dice: el pueblo nunca se equivoca. Y no digo que esté mal, Daniel, yo no digo esto está mal. ¿Por qué? Porque en definitiva es imposible demostrar si acierta o se equivoca, porque en la política, una vez que elegís, es contrafáctico. No es como en el ajedrez, que movés una ficha, pero podés volver atrás y mover otra ficha. En política, movés una ficha y moviste esa ficha. Corona quien corona, es decir, llega a la presidencia, a una gobernación, a una intendencia, a un consejo deliberante, a una legislatura provincial o al Congreso de la Nación, quien vos elegís. Y luego no se sabe si hubiera ido otros, si las cosas hubieran sido mejor o peor. Eso no se sabe. Entonces, eso es una máxima. Pero yo propongo, para nuestros oyentes, para mí también, la máxima contraria. Siempre nos equivocamos. Ujú. Es una máxima contraria. ¿Por qué nos equivocamos? Bueno, porque nosotros, es bastante lógico, porque vos no elegís dioses, vos elegís seres mortales. Todos nosotros somos seres mortales. Tenemos luces, tenemos sombras, tenemos grandezas y tenemos pequeñeces. Somos seres humanos. O sea que no lo digo por otros, también lo digo por mí, como pueblo y como dirigente político. Así que esto no va en desmedro absolutamente de nadie. Y también está, perdóname, está vinculado esto con una reflexión que nos dejó Jorge Rulli la semana pasada, ¿no? Esta necesidad, y más en momentos tan crispados como el que estamos viviendo, de grieta y demás, de entender al otro, ¿no? El otro, sea cual fuera el otro, ¿sí? Porque somos una comunidad y en definitiva, ¿viste? La comunidad no puede estar partida por la mitad. Eso es así, rigurosamente. Ahora, yo propongo una vacuna. Ah, bueno. Yo propongo una vacuna. Escuchen los oyentes que yo propongo una vacuna. Casi un método. Si siempre nos equivocamos, por principio, no votemos a quienes quieren perpetuarse en el poder. Eso es bueno. Ya tiene un método. Sí, me equivoco, pero no me equivoco siempre con el mismo. Me equivoco, es decir, me equivoco porque no puedo eludir el error, porque no puedo elegir a Albert Einstein para que maneje la ciencia y la tecnología de la Argentina. No puedo elegir, qué sé yo, a Napoleón para que sea el jefe de las Fuerzas Armadas. No puedo elegir a Alejandro Magno para que... No, digo nombres simplemente a modo un poco de humor también. Elegimos vecinos, personalidades, referentes, a veces de la cultura, a veces del deporte, a veces de la música, a veces de la economía, a veces dirigentes con trayectoria política. Pero si partimos de la base de que nos equivocamos, lo que deberíamos buscar es que no se perpetúen en el poder. Ahora bien, nos equivocamos porque justamente no podríamos acertar sobre la base de este principio. Sin embargo, a esto se suma la manipulación, es decir, que a veces nos equivocamos porque hay campañas electorales muy costosas,
hechas por grandes especialistas que van detectando nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestras inclinaciones, que van tomando de nosotros un perfil y que sobre la base de ese perfil nos empiezan a manipular. Entonces, por ejemplo, Durán Barba dice en un momento, entre la decepción de Macri y el miedo por Cristina, va a ganar la decepción de Macri, porque es menos intensa la emoción de decepción que la emoción de miedo. Este es un manipulador, un cínico. Directamente, Durán Barba es un cínico. Entonces, claro, manipulan. Entonces yo tengo miedo. Y entonces viene la guerra de los miedos. Tengo miedo a que vuelva Cristina por la corrupción. Tengo miedo a que vuelva Cristina por el INDEC. Tengo miedo a que vuelva Cristina porque por ahí nos vamos a Venezuela. Y del otro lado podría ser que tengo miedo a que continúe Macri porque va a haber más pobreza, porque va a haber más desocupación, porque va a haber más tarifazos, porque van a bajar la jubilación y porque vamos a Haití con el 70% de pobres. Bueno, pero todo esto son fórmulas de manipulación. Uno puede decir nos llevan a Venezuela, los otros nos llevan a Haití. Las dos cosas son falsas, pero así se manipula y así funciona la propaganda política. Entonces, ¿qué es lo primero que dije? Es, primero, que nadie se perpetúe en el poder. Ya, una fórmula sencilla, tic, el que está no lo voto, elijo entre los que no están en el poder en este momento. Pero además, para no confundirme con toda la propaganda, que es una propaganda monumental, otra cosa es hacer balances. Balances es activos y pasivos, porque si a mí me muestran una pequeña obra, claro, a mí me puede parecer muy importante esa obra, pero en la dimensión que tiene el país es casi insignificante, y con eso hacen una propaganda gigantesca, y nos confunden, porque vos decís, no, está bien, yo tomo esa parte del Metrobús y a mí me alivia y entonces ya, bueno, está bien, pero ojo, usted tiene que tomar la totalidad porque el que gobierna no gobierna para hacer tres cositas con un presupuesto de cientos de miles de millones de dólares. Muy importante. Entonces tiene que hacer un balance. Claro que es muy difícil hacer un balance entre los activos y los pasivos. En el caso de este gobierno es bastante sencillo porque los activos cayeron, porque en 3 años, de 4 años, en 3 años cayó el PBI, quiere decir que el PBI en la Argentina es más chico, los activos, quiere decir que el PBI por habitante es mucho más chico porque somos más habitantes con menos torta, los activos cayeron, y los pasivos subieron en 150.000 millones de dólares. Quiere decir que es bastante fácil desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social también. Recibieron con 29% de pobres, una cifra increíble para la Argentina, y ahora estamos en 35% de pobres. Pero también podríamos hacer balances en la salud, en la educación, en la energía, en las comunicaciones, en el transporte, en la investigación científica, en el progreso tecnológico, en la mejora o no de la ocupación y el uso del suelo, en el desarrollo territorial, en los activos y en los pasivos ambientales. Amigos ecologistas, también hay que hacer, no me vengan con vaca muerta que solo son activos. Hay activos y hay pasivos ambientales. Entonces, lógicamente que este segundo método, que es hacer un balance general, es más complejo, es más difícil, y hay sectores que aportan como chequeado. Chequeado es un conjunto de profesionales que chequean si cuando yo digo voy a desarrollar un cohete para ir a Marte, ellos chequean si eso es factible o no, si estoy diciendo la verdad, estoy mintiendo, y esto es un poco lo que ocurre en la Argentina. Según chequeado, en general, lo que más abundan son las mentiras. Entonces vos te querés informar, tenés montañas de información, ¿y qué es lo que abundan? Las mentiras. Entonces, si vos tenés, por un lado, que se quieren perpetuar en el poder, por otro lado, que quieren manipular a través de especialistas
tu elección. Por otro lado, que es muy difícil hacer una auditoría general sobre un gobierno, que no es para cada uno de nosotros, sino que habría que hacer una auditoría muy firme y constante. Y encima, la información con la cual vos te vas a manejar es una información muy sesgada o falsa directamente. ¿Por qué no nos iríamos a equivocar, Daniel? Y sí. ¿Por qué no nos iríamos a equivocar? Vamos a escuchar, ¿podemos escuchar alguna propaganda? Vamos a un pequeño spot de propaganda. Ahora voy a abrir la canilla y voy a tener agua. Y ahora esto es una plaza. Y ahora la tienen acá nomás. Ahora pueden jugar a la pelota tranquilo. Y ahora estamos muy contentos de que vino el asfalto. Ahora hay luces. Ahora voy a tomarme el tren re tranquila. Ahora la ruta pareja. Tenemos nuestra casa ahora. Ahora mi nieto puede salir a jugar. Y ahora estamos disfrutando. Y ahora estoy muy feliz por esto que han hecho. Ahora podemos pasar con los chicos. Ahora podés cruzar por una esquina. Ahora mira, chicos jugando. Ahora cuando llueve no nos embarramos, podemos salir. Todas estas cosas están sucediendo ahora. No es zaraza, no es sanata. Son hechos reales que están sucediendo todos los días. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135A, Juntos por el Cambio. Bueno, ahí lo tienen, al presidente. Son cosas que están sucediendo. Entonces, ahora pueden salir a la plaza. Yo, la verdad que voy a la plaza de la escuela número 8 acá en Aedo y hace décadas que veo gente que va a la plaza, no que va a la plaza ahora. Hay cosas, ahora pueden cruzar la calle, ahora, no sé, hay una cantidad de cosas que ahora pasan, que no son zaraza, son zaraza pura. Zaraza pura. La verdad es que son cuestiones, puede ser que algún puñado de argentinos siempre, en cualquier gobierno, hasta el peor de los gobiernos, está mejor que lo que estaba antes. Y siempre hay un puñado de argentinos que hasta en el mejor gobierno está peor de lo que estaba antes. El problema son los grandes números. Es si efectivamente es cierto que en la Argentina estamos más seguros. Y la verdad que no es cierto que estemos más seguros. No es cierto. ¿Y quién lo dice? Chequeado lo dice. Hay más muertos en intentos de robo de lo que había antes. Y esto es absolutamente natural, tampoco es una crítica para el gobierno. Es regla universal que la inseguridad va de la mano de las condiciones económicas en las cuales se encuentran los países. Cuando las sociedades evolucionan económicamente, la curva de delincuencia disminuye. No es ningún misterio. Y cuando las condiciones se agravan, en cualquier régimen, en cualquier sistema, cuando las condiciones sociales, económicas, se empobrecen, la seguridad se acrecienta. Es lógico. Entonces, esta es zaraza pura, lo que nos dice. ¿Tenemos algo más de zaraza del oficialismo? También podemos hablar de la zaraza de la oposición. A veces parece que la realidad nunca va a cambiar, que todo va a seguir siendo igual. Pero un día cambia, un día lo logramos, un día empezamos a cambiar la historia. Y este domingo es ese día. Podemos hacerlo. Muchas veces los sueños se cumplen, muchas veces ganan los buenos. Este domingo, juntos, hacemos historia. Hoy sabemos que la esperanza es imparable. En la provincia no hay segunda vuelta, es ahora. Por eso te pido que por favor me acompañes con tu voto. La esperanza del cambio. María Eugenia Vidal, gobernadora. Cambiemos Buenos Aires. Lista 135. Bueno, acá tenemos ficción pura. Ciencia ficción. Un día las cosas cambian. La verdad es que las cosas cambian muy poquito en un día. Puede ser que después de 2, 4, 6 años las cosas cambien. Pero no cambian en un día. No existe esa magia de que en un día cambian. Y que antes la provincia era una cosa totalmente distinta a lo que es ahora. Yo no estoy criticando ni a los de antes ni a los de ahora, porque no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que se crean climas preelectorales donde da la impresión de que la provincia se hubiera puesto de pie. Yo recorro la provincia, es la misma provincia que vengo recorriendo hace 40 años. Hay en todos los gobiernos
hay calles que se asfaltan, en todos los gobiernos hay cloacas que se hacen, y en todos los gobiernos también vemos que el problema social va para atrás, porque aunque los gobiernos hacen, la población crece y las demandas sociales crecen más rápido que la oferta que tiene el gobierno para satisfacer esa demanda social. Claro, por ejemplo, si yo te digo, se construyeron en el año 500 escuelas, ¿a vos qué te parece? ¿Que eso es mucho, es poco? Y bueno, por eso esas cosas habría que auditar, habría que ver dónde están, de qué magnitud son, qué profesorados tienen, qué direcciones, qué trabajo de campo hacen esas escuelas. Bueno, es que te digo, para una masa de casi 12 millones de personas, de jóvenes, desde los más pequeños hasta los universitarios que son estudiantes en Argentina, no parece, y no se hacen 500 escuelas, convengamos eso, no se hacen. Se había planteado hacer en toda la gestión de Macri 3.000 jardines. 3.000 jardines, y se hizo nada más que el 20% de eso, si mal no recuerdo. Y sí, lo podemos ver. Entonces, vamos para que no quedemos de un lado, vamos al otro lado de la grieta. A ver. La misma dirección que estamos lo más rápido posible. ¿Está bien? Bueno. Macri dice que si gana su plan es hacer lo mismo pero más rápido. Así creció nuestra deuda desde que él es presidente. Imagínate en 4 años más. Podría hablarte de la herencia que voy a recibir o de las promesas que no cumplieron. Pero yo no vengo a eso. Vengo a pararlo. Voy a sentarme a renegociar con firmeza como lo hicimos en 2003. Porque para pagar, primero tenemos que crecer. Hay 2 maneras de gobernar. Vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron o empezar a ocuparnos del futuro de todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Frente de Todos, lista 136, celeste y blanca. Bueno, ahí tenemos otra explicación. La verdad es que se van a sentar a negociar con el fondo. Insisto en algo, es decir, el fondo tiene una capacidad de representar a los Estados Unidos, a Europa, a Japón. En el fondo también están otros países, China, tiene una magnitud en la cual la negociación es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque ellos han puesto dinero y ahora con ese dinero quieren condicionar a la Argentina. Y la condicionan de manera tal que nos hacen perder soberanía, porque en lugar de resolver nosotros, quieren resolver ellos por nosotros. Es un protectorado. Da la impresión que se requiere algo más que negociar. Aquí se necesita recuperar soberanía. En todo caso, decirle al fondo cuál es nuestro plan para crecer y decirle cuáles son las condiciones para un fondo monetario que prestó de manera irresponsable a la Argentina, y digo que es irresponsable, cosa que no dice Alberto Fernández, porque fue fuera del mandato constitucional. Es decir, la Constitución dice que toda la deuda pública la puede administrar el Congreso de la Nación. En su artículo 75 lo dice expresamente. De manera que cuando el Poder Ejecutivo y su ministro de Economía van a pedirle dinero al fondo, el fondo debería decir: usted está avalado por el Congreso de su nación para que esta deuda sea una deuda legal, porque si no está avalado por el Congreso de la Nación, yo no le puedo prestar la plata. El fondo puso la plata sin verificar que el Congreso estuviera, y ahora me parece que la Argentina, si quiere recuperar soberanía, tiene que ser infinitamente más dura con quienes hicieron un aporte de campaña para Macri con la finalidad de que estabilice el dólar con la millonada de dólares que trae el Fondo Monetario, y estabilizar el dólar para crear la falsa sensación de que la inflación no es tan alta, aunque en junio, julio va a ser casi el 3% también, es altísima, pero ellos quieren crear la sensación de que están estabilizando la economía. En realidad, esta es una economía que está narcotizada.
Entonces, estos dólares son como una suerte de opio para la economía. Entonces me parece que la postura debería ser infinitamente más firme en torno al Fondo Monetario Internacional. Pero como todos quieren eludir los problemas serios que tenemos, bueno, nos venden esas cosas. Yo creo, Daniel, lo sigo creyendo, lo digo con una mano en el corazón, total, hoy está tercero y lejos el amigo Roberto Labaña, es el tipo más serio en torno a estas cuestiones, porque en general tiene muy poca predisposición a la manipulación del otro, tiene poca predisposición a la demagogia y quizás por eso tenga poco encanto su candidatura, pero es la candidatura, entiendo yo, más seria que tenemos en estos momentos. Así que, amigos oyentes, como pueblo nos equivocamos y si hacer un balance, si procesar toda la información es sumamente difícil, por lo menos siga la regla. No perpetúe a quienes están en el poder, sean ellos quien sean. Usted dirá, Masitelli, usted está fuera del poder, por eso dice eso. Puede ser, yo nunca estuve en el poder. Pero de todas formas, aunque estuviera yo, hipotéticamente, usted no perpetúe a nadie en el poder. Vamos a ir a un tema, si Beto me lo permite, y después vamos a estar hablando con nuestra amiga acá de Morón para preguntarle a ver en qué está pensando, cómo está construyendo, cómo piensa que puede ser la primer mujer intendente de Morón. ¿Estarán las mujeres dispuestas a votar a otra mujer? Vamos a un tema, Beto. Bueno, seguimos aquí en La Brújula. Qué animalada la de Aníbal, que podríamos llamarle Anímal Fernández, cuando dijo que prefería confiarle sus hijos al femicida de Ricardo Barreda antes que a la gobernadora María Eugenia Vidal. La verdad es que lo único que hace Aníbal Fernández es ratificarle a toda la gente que votó a María Eugenia Vidal para que él no sea gobernador, que tenía razón, es decir, que no se equivocó, porque Barreda, a quienes algunos lo tomaban con cierta comicidad, ¿no?, como Jorge Ginsburg, por ejemplo, la verdad es que se trató de un asesino agravado, porque eran la gente con la que eran su familia, su mujer, sus hijas, un verdadero horror. Y comparar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a la que se le pueden hacer críticas de índole de gestión o políticas, pero que no carga sobre su espalda con ninguna denuncia de maltrato, es realmente la barbaridad de algunos de los que nos han gobernado, porque este fue jefe de gabinete y yo no sé si cuando dice esto es porque tiene ganas de que Kicillof pierda la elección, ¿verdad? Y entonces estos son votos para María Eugenia Vidal, cuando vos decís, ¿quién está del otro lado? Claro. Drácula. No, vení María Eugenia Vidal, dice mucha gente. Entonces no sabes, y lógicamente que salieron todos de una o de otra manera. A despegarse. Oscar Parrilli, Axel Kicillof, porque vos decís, ¿para quién juega este hombre? Para el enemigo. Y lo dijimos acá, que había muchos kirchneristas que realmente dicen, algunos exabruptos, que le restan posibilidades a la fórmula que ellos dicen defender. ¿Lo harán porque es un caos la campaña electoral del Frente de Todos? ¿Lo harán de mala fe? ¿Lo harán? En fin, no lo ignoramos, pero sí sabemos que se tuvieron que pronunciar un montón de dirigentes y que incluso ustedes saben que el movimiento de mujeres, el no a la violencia, el ni una menos, todo eso está hablando de que Barreda es como un prototipo del criminal que ejerce la violencia y llena de muerte a una familia.
Bueno, en fin, son las cosas con las que tenemos que convivir en la política argentina. Y hablando... Axel Kicillof dijo que la comparación de Vidal con un femicida me resultó penosa. Podría haber sido más duro, pero también seguramente no se quiere enemistar con Aníbal Fernández, al cual habría que decirle, es un animal que debería quedar afuera de la política, porque esto, como bien dicen algunos hombres de las Naciones Unidas, la violencia empieza en las palabras. Sí. Y si vos reivindicás a un femicida, vos estás reivindicando la violencia familiar. Entonces, esta persona, la verdad es que el peronismo le debería decir, retírate de la política, no seas candidato absolutamente a nada y no vuelvas a hablar en nombre de este conjunto, porque estoy totalmente seguro que en el peronismo también hay millones de mujeres que han sufrido la violencia y que están, en todo caso, en contra de la violencia familiar. Sí, sin lugar a dudas, este es un tema importante, lo ha puesto de manifiesto la sociedad argentina con manifestaciones en los últimos años en contra de la violencia femicida y bueno, son palabras que después tienen un costo, obviamente. Pero quería hacerte un comentario, ya que estamos hablando de campañas y de elecciones, ¿no? Hay se ha puesto al aire una película semidocumental en Netflix sobre el escándalo de Cambridge Analytica, compañía que junto con Facebook han manipulado datos, un poco lo que vos hablabas al principio, ¿no? Perfilando, se calcula en Estados Unidos más de 80 millones de electores y en Gran Bretaña otro tanto, y que este trabajo ha incidido en el resultado final de las elecciones que llevaron a Trump a la presidencia de los Estados Unidos y de las elecciones que establecieron el Brexit en Gran Bretaña, ¿no? El proceso de separación de Gran Bretaña de Europa. Pero digamos, más allá de esto, aparece otro dato que lo estoy leyendo acá en un portal de la televisión española, donde el escándalo de Cambridge Analytica podría haber afectado o podría haber, estado presente en la victoria de Macri en el 2015. A ver cómo es eso. Sí. ¿Quién lo está diciendo? ¿Qué medio? Lo está diciendo el medio Hispan TV, ¿sí? Ajá. Dice la Cámara Electoral Argentina abrió la semana pasada una investigación por la posible intervención de la empresa británica Cambridge Analytica en la ajustada victoria electoral del presidente Mauricio Macri a raíz de las publicaciones en la prensa de Estados Unidos y Reino Unido. Bueno, se pone de vuelta sobre el tapete, ¿sí? El papel de el análisis de la Big Data, ¿sí? en los procesos electorales y la ética en el manejo de estas herramientas y cómo puede afectar o no el desarrollo de las democracias modernas. Uh-huh. Y bueno, es un poquito lo que veníamos hablando. Sí. La manipulación permanente de nuestras opiniones. Nosotros vivimos, Daniel, cualquier vecino, cualquier oyente, tiene que vivir, lógicamente, de su trabajo. Tiene su tiempo ocupado, no puede estar todo el tiempo en la disquisición de qué es correcto, qué es incorrecto. Entonces, y las redes van jugando un papel cada día más importante. Entonces, da lugar a esta manipulación. Bueno, y esto que también tiene que ver, que siempre se dio, que no es nuevo, que es crear climas, ¿no? Sí, climas con imágenes. Por ejemplo, la imagen de que estamos a mitad del río y que se supone que si estamos en la mitad, en 4 años hicimos la mitad del río y ahora cruzaríamos la otra mitad del río. Esto ha dicho Macri. La verdad es que es
es una alusión que está bien, porque en política también vos tenés que simplificar, pero que es absolutamente falsa. En todo caso, lo que está ocurriendo es que nos estamos metiendo en el mar y cada vez es más profundo. Entonces, y además hay, lógicamente, que nadie explica por qué motivo empezaríamos a crecer. Macri ha dicho en una de esas propagandas que ahora, antes no se podía crecer porque había mentira, etcétera, etcétera, cosas que no tienen gollete. Pero nos tendría que decir por qué ahora sí se va a crecer. La realidad es que en la política que tiene Macri, esto lo digo con honestidad, a mí me hubiera gustado que Macri hubiera sido exitoso, que hubiera crecido la Argentina, que todos viviéramos mejor, que hubiera disminuido el número de pobres, que hubiera más casas para las parejas jóvenes, que los chicos que están naciendo, como mi nieto, puedan saber que los padres tienen una casa, que son propietarios. Me encantaría vivir en otra situación. Así que no estoy en contra de alguien en particular, porque creo que la Argentina necesitamos que salga adelante. Pero si vos en 4 años con estas ideas, en 3 años, bajaste el Producto Bruto Interno, quiere decir que hay menos ruta, hay menos casas, hay menos acero, hay menos de todo. Y vas a seguir, y hay más deuda. Y ahora se te vienen los vencimientos de esa deuda. Y seguís con las mismas ideas. Lo que va a ocurrir es que la Argentina va a seguir cayendo. Con las ideas con que aborda Macri esto, la Argentina va a seguir cayendo. Y nadie te explica por qué no va a seguir cayendo. Entonces te habla un tipo como Duhovne, que realmente parece un robot, Duhovne. Un robot, pero con 2 algoritmos ahí adentro y punto. No es ni siquiera, es apenas un contador público. Bueno, por ese camino las cosas no marchan. Por ese camino no marchan. No perpetúe a nadie en el poder. Repito. Y no alimente la polarización y la grieta, porque eso también dificulta la discusión y que fluyan las ideas, ¿no? Y me parece que este es una trampa del sistema, ¿sí? Que ayudado además con estas herramientas como la Big Data, ¿sí? Terminan manipulando esa cuota pequeña del electorado, ¿sí? Que es la que en definitiva después termina definiendo una elección. Ahora, ¿se puede hacer, Daniel, sin mucha plata, se puede hacer una campaña? Yo te diría que sin plata es difícil. Nosotros hicimos una experiencia y nos fue bien una sola vez en el año 2009, que con un presupuesto total de 500.000 pesos sacamos el 25% de los votos en la capital federal. ¿Te acordás? Sí. Con Pino Solana. Pero creo que fue una situación muy especial en un entorno electoral especial, concentrado en la capital federal. Pero volviendo al tema del financiamiento, que por supuesto se ha avanzado en el tema del control del financiamiento de las campañas políticas, y la Argentina tiene una legislación que está buena en muchos aspectos en ese sentido, pero la tecnología está yendo por delante de eso. Y hoy día, ¿por qué digo esto? Porque esta legislación no contempla o no tiene manera de controlar las inversiones que se hacen para la campaña en Internet. Porque las inversiones en Internet, por ejemplo, el manejo de la Big Data, son inversiones que no están localizadas territorialmente en la Argentina, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que se está contratando, por ejemplo, una empresa como Cambridge Analytica, que puede tener su sede en Londres o en Bahamas, sí, o en cualquier otro lado del mundo, ¿sí? Y desde allí se elabora toda una estrategia y se invierten decenas de millones de dólares, ¿sí? Para manejar estas masas de datos fenomenales que generamos cada uno de nosotros cada vez que nos contactamos o cada vez que usamos un aparato smart, o sea, un teléfono, un televisor, una computadora, y vamos dejando datos de nuestros consumos y nuestras preferencias, que después son utilizados, como vos decías, para armar un perfil que es analizado por estos algoritmos y sirven para orientar el voto en un sentido u otro, ¿no? Así es. Miren, voy a contar una anécdota, Daniel, y aparte que le sirva también a los oyentes. Estaba
en Mar del Plata, hace ya un año y pico con Laura, con mi señora, y empezamos a sacar unas fotos ahí por la zona, esa zona hermosa que tiene Mar del Plata, ¿no? En fin, recorriendo todo lo que es la parte costera, desde el puerto, digamos, qué sé yo, varios kilómetros, sacamos un montón de fotos. Después, fotos que estaban ahí en mi celular. Después me viene un álbum de fotos seleccionadas, que me lo hace Google. Quiere decir que lo que eran fotos privadas, decir que no había nada para ocultar, ¿verdad? Bueno, pero lo que eran fotos privadas que yo había sacado, la saqué a Laura con el mar de fondo, con la estatua de San Martín, con la playa, con todas esas fotos que saca cualquiera, porque hay millones de esas fotos, me vuelven en forma de álbum por Google. Bueno, te voy a decir algo, y también para que lo tengan presente nuestros oyentes. En la letra pequeña de los contratos que recibimos permanentemente, en la compra de un Smart TV, ¿saben lo que es una Smart TV? Son los televisores modernos que se conectan a Internet. A Netflix. Sí, son los que se venden hoy día. Sí, prácticamente no hay otro que no sea Smart. En esa letra pequeña dice: evite frente al televisor conversaciones de tipo privadas, ¿sí? Como que no se hacen responsables por lo que ese aparato pueda generar en torno a una conversación privada. Con lo cual, le decimos, ¿no? Evite un Smart TV en el ámbito de su dormitorio, por ejemplo, porque puede estar siendo espiado sin que usted lo sepa. O no vaya a decir ni siquiera en chiste, voy a poner una bomba, porque se puede transformar en un terrorista. Vamos a ir a un tema y después vamos a tratar este asunto de los mercados, los mercaderes, que ya hemos hablado en algún momento, pero que viene al pelo por una noticia que existe hoy en la política online. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, recordando, para quienes se han olvidado, que un día como hoy, un 29 de julio de hace 19 años, del año 2000, se suicidaba el cardiólogo más prestigioso que tuvo la República Argentina, el doctor René Favaloro. Es interesante porque si podemos, en la segunda hora del programa vamos a leer la carta, la carta con la cual él se despidió. Fue una muerte consciente la de René Favaloro. Fue un suicidio absolutamente lúcido, pensado, meditado. Y él dijo cosas tremendas. Ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio. Dice cosas tremendas, tremendas porque, por ejemplo, dice: envié 4 cartas a Enrique Iglesias, que en aquel momento era el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, solicitando ayuda. Tiran tanto dinero por la borda en esta Latinoamérica. Todavía estoy esperando una respuesta, dice René Favaloro. Maneja miles de millones de dólares, pero para una institución que ha entrenado centenares de médicos desparramados por nuestro país y toda Latinoamérica, no hay respuesta. Agobiado estaba René Favaloro, angustiado, herido, golpeado. ¿Cómo se mide, se pregunta René Favaloro, el valor social de nuestra tarea docente? ¿Cómo se mide? Es indudable que ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo hacen pagar. Tremenda carta, que es muy extensa y que por tanto, bueno, dejamos para la segunda hora si tenemos tiempo y si nuestra audiencia nos tiene la paciencia habitual que nos tiene nuestros oyentes. Quería así decir que en la política online dicen: el mercado da por ganador a Macri. Y el Merval subió
en la semana pasada 8,4 puntos. Cuando dicen el mercado, a mí me gusta porque ¿dónde está el mercado? El mercado de Aedo, el mercadito. Es el mercadito de Aedo, el mercado de Morón, el mercado de Abasto, el mercado de Liniers, el mercado. ¿Dónde está el mercado? Bueno, parece que el mercado es la gente que apuesta en el Merval a las acciones en la bolsa, y que, bueno, yo diría, eso es una partecita del mercado, o en todo caso, ahí se expresa una parte de lo que nosotros en este programa llamamos los mercaderes. Porque el mercado lo constituimos todos los que vamos a comprar al kiosco, al almacén, a la verdulería, al supermercado, aquí y allá. Somos pequeños, que tenemos, somos pequeños demandantes, porque tenemos que comprar un pullover, un kilo de papas, lo que fuera, una tira de asado, lo que fuera. Y entonces vamos, y hay muchos oferentes, hay muchas verdulerías, hay muchas carnicerías, hay muchos almacenes, hay muchas tiendas de ropa. Entonces, eso es mercado, somos muchos. Cuando hay muy poquititos, yo los llamo los mercaderes. Ese 1 por millón más rico, 1 por millón serían los 45 grupos más ricos de la Argentina, o las 45 familias más ricas, que es el 1 por millón, ¿sí?, más rico. Esos son los mercaderes. ¿Y los mercaderes qué? ¿Cómo se observan los mercaderes? Bueno, acá tenemos muchos oyentes que saben más que yo de qué es lo que pasó con Jesucristo y los mercaderes en el templo. Los mercaderes en el templo estaban corrompiendo virtualmente el templo allá en Jerusalén. Y cuando vio que en lugar de lo que debió ser apenas un mercado, los mercaderes estaban traficando con monedas, haciendo negocios espurios, aprovechándose de la gente más pobre, de la gente más humilde, de los que menos conocimiento tenían sobre esas cosas, ¿qué hizo Jesucristo? Echó a los mercaderes del templo para hacer una sociedad distinta, sin los mercaderes del templo. Aquí parecen que los mercaderes son la abeja reina, sin la cual no hay miel. ¿Qué dos visiones contrapuestas? ¿Son la abeja reina o son los mercaderes? ¿Es reemplazable esta abeja reina o esta abeja reina es irreemplazable? ¿Hay analogía entre un panal de abejas y la sociedad? Yo les diría que no hay analogía. Y que en las sociedades modernas, si pretenden ser democráticas, no tiene que haber abejas reinas, porque casi como quien la definió, una abeja reina pertenece a un reino o tiene una situación de privilegio extraordinaria. No en el caso de las abejas, porque así no se puede medir por privilegio, porque las abejas, a diferencia de los seres humanos, tienen mandatos genéticos, y quien es impulsado solo por mandatos genéticos carece de una de las cualidades más distintivas del ser humano, que es la del ejercicio de la libertad. Las abejas no pueden ser de ninguna otra manera de la forma en que son. Como las hormigas, nosotros nos podemos quejar porque las hormigas van, nosotros plantamos una planta muy linda, vienen y se la comen. Pero no hay una maldad intrínseca en hacernos daño a nosotros. Son seres biológicamente vivos con mandatos genéticos y hacen lo que hacen porque no pueden hacer nada distinto. Los seres humanos, en teoría por lo menos, somos distintos, porque tenemos la posibilidad de reflexionar, de pensar, de teorizar y hacer una cosa distinta a la que el mandato genético nos ordena, y ahí nace el principio de libertad. Y lo que hizo Jesucristo allá en el templo en Jerusalén, echando a los mercaderes del templo, fue un acto tremendo de libertad, que todavía debe pesar sobre la conciencia de los mercaderes. Los mercaderes le llamo a ese grupo, como decía, de el 1 por millón más rico, que oprime a los pueblos, que los explota, que les saca sus riquezas
y que los hunde en la miseria y en la pobreza. ¿Qué pasa? ¿Tenemos un llamado? Tanda. Bueno, vamos a la tanda y después volvemos con más de La Brújula. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, en unos minutos vamos a estar comunicándonos con la candidata a vicepresidenta de la Nación por el FIT Unidad, Romina del Pla, docente en La Matanza, conocida, vecina, ¿no? Vecina, luchadora, es un dirigente sindical, es diputada nacional actualmente y está siendo parte de un fenómeno importante que es el FIT, que a algunos les gusta más, a otros les gusta menos, pero que es una experiencia que está haciendo historia ya no solo en el espacio de izquierda en la Argentina, sino que está ganándose un lugar y un reconocimiento donde incluso tienen mucha gente que ya te dice, no, yo ni me fijo, yo voto allí y voto allí. Y eso les ha dado una representación parlamentaria muy importante, representación dentro de la cual se encuentra Romina, y por eso nos interesaba tanto poder charlar un poco con ella, y bueno, ver más profundamente, porque en estos micrófonos en general lo que nosotros reporteamos es del centro a la izquierda. Pero bueno, en algún momento vamos a ir también por alguien que no piense cercano a nosotros, sino que esté más lejos, pero que también pueda ser útil. ¿Ya estamos en contacto? Buenos días, Romina. ¿Estás al aire? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, un gusto poder charlar con vos. Sé que estás allí en Catamarca. Sí, acabo de llegar a Catamarca aquí a acompañar a los candidatos locales y bueno, a traer todas las propuestas del Frente de Izquierda Unidad y de esta fórmula presidencial que integro junto a Nicolás del Caño. Bien, bien. Bueno, estás en una tierra donde ya por 1500 y pico los diaguitas se sublevaron, o sea que es una tierra de lucha y dio uno de los grandes caudillos que fue Felipe Varela, ¿verdad? Contanos un poquito cómo están desarrollando esta campaña en particular, y también contanos un poquito, porque no te queremos robar tanto tiempo, pero dentro de tus posibilidades, cómo es esta situación del FIT, donde no solo ha consolidado su unidad desde el momento en que nació, sino que además acrecentó esta unidad con nuevas incorporaciones, cosa que realmente representa un fenómeno novedoso en la política argentina. Bueno, mira, justamente nosotros veníamos analizando que tanto de la mano de la enorme política de ajuste del gobierno de Macri, pero que ha sido también acompañada por los gobernadores de todos los signos políticos, siguiendo los reclamos y el programa del FMI, íbamos a tener un cuadro electoral muy complejo, porque ya veíamos que se iba a prefigurar, aún sin saber del todo cómo iban a ser las candidaturas, pero que se iba a intentar imponer una suerte de polarización extrema en la elección, ¿no? Frente a esto, discutimos la necesidad de ingresar a este proceso con una herramienta no solo consolidada, sino también reforzada, como es el Frente de Izquierda, y por eso esta propuesta a todas las fuerzas de izquierda que no integraban el FIT, a que se sumen. Y bueno, de este debate tan importante se ha sumado el MST y otras fuerzas como Poder Popular, el PSTU, con lo cual tenemos en el FIT Unidad ahora al 95% de las fuerzas de izquierda en Argentina, la mayor unificación desde 1983, y esto puesto al servicio de una necesidad colectiva, ¿no? Que es la necesidad de colocar un programa que enfrente a los candidatos y al régimen del FMI, y por eso decimos con mucho rigor que el Frente de Izquierda es el que realmente levanta el único planteo sólido de salida a la crisis, que es en lugar de someterse a sus reclamos, someterse a la garantía de pago de una deuda usural infraudulenta, a los reclamos de avanzar con la reforma laboral, avanzar aún más con la precarización del empleo, y los bajos salarios, todo lo contrario, ¿no? Sino desde el Frente de Izquierda Unidad planteamos que hay que romper con el FMI
que hay que desconocer la deuda usuraria y fraudulenta, que con esos recursos tenemos que reorganizar la economía sobre otras bases sociales, que ponga en primer lugar las necesidades de la población para poder prohibir los despidos y las suspensiones, para poder llevar los salarios a al costo de la canasta familiar, las jubilaciones al verdadero 82% móvil, y que bueno, todo esto tiene que ser también reforzado por la nacionalización de todos los recursos estratégicos y petróleo, gas, minería, y todo esto debe ser puesto bajo control de los trabajadores al servicio de las necesidades del pueblo y no de las empresas que saquean el país, ¿no? Y esto es lo que estamos desarrollando en la campaña y realmente nos está yendo bien porque estamos encontrando todo un sector de trabajadores, de trabajadoras, de jóvenes, de jubilados, de movimiento de lucha de las mujeres que está buscando otra alternativa y que no quiere ni votar a los que están porque ya Macri y Pichetto prometen más ajuste y llevarnos a Grecia, 13 planes de ajuste sistemáticos, pero tampoco quieren a este peronismo, kirchnerismo rejuntado, que ha sido en parte cómplice de todas las políticas de ajuste del gobierno macrista, porque no podrían haber pasado si no fuera por el apoyo de los gobernadores que firmaron el pacto fiscal, por los votos que los distintos bloques del peronismo le han dado a las distintas leyes del ajuste y por supuesto al presupuesto, ¿no? Con lo cual no es verdad que se hayan enfrentado sólidamente a toda esta política del macrismo y por lo tanto han sido parte de la política de contención, ¿no? Así que frente a esto hay todo un sector que plantea efectivamente buscar una alternativa ante también la demolición de las alternativas de centro-izquierda. Bueno, el Frente de Izquierda Unidad se alza como una alternativa muy importante y también con referencias de actuación muy sólidas, ¿no? Porque no solo lo que hacemos junto con Nicolás en la Cámara de Diputados, donde defendemos el programa del Frente de Izquierda con todo rigor, sino también llegamos en la provincia de Buenos Aires a Néstor Pitola encabezando la lista de diputados nacionales, en la ciudad a Gabriel Solano como candidato a diputado, Miriam Bregman como candidata a jefe de gobierno, Solano, Miriam Bregman como candidata a diputada. Bueno, también son referentes de los que estamos en todas las luchas que se están desarrollando en todos los ámbitos, ¿no? Sí, sí. Te quiere hacer una pregunta mi compañero Daniel de Abrantes. ¿Qué tal, Romina? Mucho gusto. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Una pregunta. Dígame, ¿qué papel le asignan ustedes a las pymes en todo este proceso, digamos, de reconversión de la Argentina? O qué lugar le imaginan ustedes en un esquema de gobierno del FIT? Bueno, mirá, nosotros entendemos que hay muchas iniciativas que se están desarrollando y que por supuesto hay que apuntalar de la mano de proveer energía, de proveer todos los recursos que hacen falta. En lo que no compartimos, que muchas veces se utiliza la excusa de las pymes para garantizar medidas de flexibilización laboral, ¿no? Nosotros eso no lo compartimos, pero bueno, muchas veces es una excusa, ni siquiera es un reclamo de los propios integrantes de las pymes, ¿no? Nosotros entendemos que tienen que haber las mismas condiciones y respeto de las condiciones de empleo en todos los niveles del trabajo, pero por supuesto que consideramos que hoy todos los comercios y las pequeñas industrias están ahogadas porque no pueden pagar la energía, porque no pueden sostener el nivel de presión impositiva que sufren cuando las grandes empresas se evaden, reciben subsidios, reciben todo tipo de beneficios que hacen que obtengan enormes ganancias a costillas, por supuesto, de los pequeños productores y a costillas de la población en general, ¿no? Romina, ahora que se habla tanto de flexibilización laboral, reforma laboral, ¿vos cómo sentís a la sociedad? ¿Estamos maduros para un debate sobre la rebaja de la jornada laboral? Es decir, o bien la disminución de la semana laboral, como también se está proponiendo. Sí, pero vos fíjate que eso no es lo que está en el debate. Los criterios de modernización del empleo no es lo que entra en el debate. Acá lo que nos quieren convencer, poniendo a distintos capos de distintos sectores empresarios,
hablar de la modernización del trabajo y de las nuevas tecnologías es en realidad toda una coartada para avanzar con la eliminación de los convenios colectivos de trabajo, que es lo único que les importa del tema de reforma laboral. Porque para incorporar las nuevas tecnologías, que de hecho ya se están incorporando, no hace falta ninguna reforma laboral. Para crear un nuevo puesto, una nueva categoría, no hace falta una reforma laboral. Lo que quieren, y por eso insisten con la reforma y prácticamente la eliminación de los convenios, es poder imponer la polifuncionalidad, es poder quitar categorías, es poder quitar la estabilidad, es poder quitar la jornada de trabajo de 8 horas y el resto con pagos de horas extras. Quieren el modelo de vaca muerta, donde se han flexibilizado los convenios, y por eso lo toman como un modelo donde las empresas se llenan los bolsillos y los trabajadores se mueren por los accidentes laborales resultado de limitar y de achicar las cuadrillas. Quieren el modelo brasileño, ocultando la relación de empleo y de dependencia bajo el monotributo. Entonces vos fijate que el mecanismo del alargamiento de la jornada laboral mediante la creación del banco de horas, la flexibilización de la jornada laboral, no es un beneficio para el trabajador, porque lo que significa es que si trabaja 10, 11 horas, porque ese día la patronal lo necesita, esas horas no son pagadas como horas extras, y por lo tanto, cuando va a poder tomarse esas horas, tiene una disminución del pago, va a ser cuando también la patronal se lo otorgue, no cuando el trabajador lo necesite. Entonces es un abaratamiento de la mano de obra escandaloso, y es la eliminación en los hechos de la jornada de 8 horas, por la cual se ha peleado muchísimo tiempo, y tenemos mártires internacionales en la obtención de las 8 horas de trabajo. Entonces, efectivamente, no se trata de un debate de una modernización de las relaciones laborales, sino se trata de algo tan viejo como tratar de que no existan los convenios ni los derechos que protegen al trabajador. Te quiero hacer una pregunta porque sé la postura de ustedes, pero que tiene que ver sobre la reforma previsional. Alberto Fernández ha planteado un aumento del 20% a las jubilaciones. ¿Qué es lo que están pensando ustedes en términos, justamente, pareciera que algunos quieren disminuir la jubilación y alguien en campaña dice aumentar en un 20% la jubilación? Yo supongo que todo jubilado recibirá con beneplácito que van a recibir un poco más de la miseria que ganan. ¿Cómo están viendo ustedes el tema previsional? Bueno, siempre hay que recordar, viste, que Cristina es la que vetó el 82% del salario mínimo, que era una ley harto limitada, pero que colocaba por lo menos un criterio de límite a la rebaja jubilatoria, ¿no? Mira, nosotros lo que planteamos es que a los jubilados hay que respetarlos como se debe, ¿no? Entonces, tampoco un 20% en un cuadro de una inflación que va más que duplicar eso es realmente una solución, cuando hoy el 70%, 80% de los jubilados están cobrando haberes por debajo de la línea de indigencia. Nosotros lo que entendemos es que hay que establecer de una vez por todas el viejo criterio de las jubilaciones, que es el 82% móvil del trabajador activo. Esto es clave y es la única medida posible para eliminar la permanente pérdida de poder adquisitivo de los saberes jubilatorios. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, se tiene que hacer en primer lugar restituyendo los aportes patronales que han sido eliminados por la reforma jubilatoria de Menem y Cavallo, y que nunca más por ninguno de los sucesivos gobiernos fueron restituidos. Y por seguir habrá que compensar el saqueo sistemático que han hecho los distintos gobiernos sobre las cajas jubilatorias, habrá que compensarlos transitoriamente con impuestos a las grandes fortunas, pero nosotros no podemos seguir con jubilados a los que se les roba el criterio de las jubilaciones, que es un salario diferido para el cual los jubilados los han aportado durante toda su vida laboral, ¿no? Y esto es lo que tenemos que tener claro. Para el FMI, para los banqueros,
la jubilación tiene que caer definitivamente hasta el nivel de mera asistencialidad. Y nosotros defendemos el concepto por el cual fue creada la jubilación, que es un salario diferido, por el cual el trabajador aporta, y aporta mucho dinero, y por supuesto, para hacer sustentables las cajas jubilatorias, que lo serían si no se las hubiera saqueado durante décadas, también hay que proceder al blanqueo de los trabajadores que están en negro, ¿no? Que es el otro tema por el cual también hay aportes disminuidos. Pero todo esto tiene que llevar a defender la jubilación como verdaderamente debe ser, ¿no? Bien, te hago las dos últimas preguntas. Una, vos sos docente, ¿cómo estás viendo la política educativa hoy en la Argentina? ¿Y cómo estás viendo la lucha docente, justamente? Da la impresión de que ha habido una suerte de cierta quietud, incluso como muchas luchas sociales o de calle, en los últimos meses, quizás con la expectativa de que las elecciones puedan traer un aire distinto. Pero ¿cómo estás viendo vos la política educativa de este gobierno y la lucha docente? Bueno, mira, la política educativa del gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires y de los gobiernos provinciales en general es de vaciamiento a la educación pública. Sistemáticamente los presupuestos que teóricamente deberían ir a la educación pública van a sostener los negociados de las empresas privadas ligadas a los distintos servicios, por ejemplo, la infraestructura escolar, los proveedores de comedores, de tecnología varia, y esto hace que el dinero no vaya a las escuelas, ni a los salarios docentes, ni a las becas que tiene que haber, ni a mejorar el monto de los comedores. El cuadro de la educación es muy serio. Hemos tenido antes del receso invernal cientos de escuelas con las clases paralizadas por la falta de calefacción y por las situaciones muy malas de infraestructura escolar, y en ese sentido hoy se están desarrollando luchas muy importantes. Por ejemplo, los docentes de Chubut están en una lucha de 72 horas que viene ya de la semana pasada junto a los estatales por el atraso en los pagos de los salarios por parte del gobernador Arcioni. La docencia de Salta hoy ingresa en la tercera semana de paro por tiempo indeterminado, también contra los salarios misérrimos y el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobernador Urtubey, y en realidad tendría que haber un plan de lucha nacional. De hecho, ahora se está haciendo un acto en la puerta de la Casa de la Provincia de Salta, convocado por los UTEBAS Multicolor, por ADEM y por los sindicatos combativos, porque en realidad la dirección de la CETERA y lo mismo pasa con SUTEBA y con UTE, en lugar de desenvolver un plan de lucha, han llevado adelante la línea de contención y de votar bien en octubre, ¿no? Y como si esa fuera realmente la solución para los trabajadores. Cuando vemos que las fórmulas del peronismo que ellos apoyan, en realidad en muchas provincias están llevando adelante los mismos ataques que dicen combatir de manos del macrismo. Entonces, la situación educativa es muy compleja. Ahora el viernes se cumple un año de la muerte de Sandra y Rubén, crimen social por la explotación, por la explosión de la escuela 49 de Moreno. Vidal sigue intacta en relación a su responsabilidad. Lo mismo pasa con Sanchezini, el director de infraestructura provincial. Es realmente escandaloso. Es una causa en la que solo está imputado el gasista, cuando en realidad la responsabilidad política directa es de los funcionarios educativos y de la gobernadora. Está completamente blindada en todas sus maniobras, y efectivamente creemos que merece un plan de lucha provincial. Bien, bueno, mi última pregunta tiene que ver un poco con, ya que estás allí en la zona cordillerana. Sí, ya tengo que ir cerrando. Y sí, es la última. Preguntarte, porque seguramente vas a tener te van a preguntar por la minería a cielo abierto, que prácticamente golpea sobre todas las provincias en la cordillera, allí con la mina bajo la lumbrera, en fin. ¿Qué postura llevas respecto de esta minería que ha sido tan cuestionada, contaminante, un extractivismo muy duro, que ha chocado lógicamente con las resistencias de las poblaciones, de los productores vitivinícolas o de frutas, con los ambientalistas,
bueno, ¿qué mensaje tenés para todos ellos? Bueno, acá vamos a reunirnos con sectores ambientalistas que defienden los recursos contra este saqueo. Claramente nosotros tenemos una postura contraria a toda esta política de saqueo y de contaminación del ambiente y también de destrucción del paisaje. Es claro que todas las consecuencias que se venían denunciando en estas distintas provincias ya se ve en San Juan, se han visto en las distintas provincias las consecuencias de esta explotación, así que desde ya vamos a traer este apoyo y este planteo a los movimientos que luchan en defensa del ambiente y también advirtiendo que justamente lo que se está produciendo en este proceso electoral es que van en la misma lista del Frente de Todos, del peronismo, los que han hecho todos los pactos con las patronales de las minas, con algunos de los que decían oponerse a esta depredación, ¿no? Con lo cual hay que ser muy claro de las contradicciones flagrantes que se ven en este movimiento. Bueno, Romina, te agradecemos mucho que hayas salido por la brújula. Te dejamos también para que atiendas todas las cuestiones allí te deseamos lo mejor en Catamarca y quizás próximamente volvamos a tener una conversación contigo. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Bueno, un llamado a los oyentes a que coloquen el voto al Frente de Izquierda Unidad, la fórmula Nicolás del Caño y Romina del Pla, para estas próximas elecciones. Bueno, muy bien. Ha quedado el mensaje. Un beso. Un beso. Chau. Bueno, hemos hablado con la diputada nacional Romina del Pla, candidata a vicepresidente de la Nación por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, que lógicamente se han constituido como uno de los protagonistas de la vida política de la República Argentina y lógicamente que si pudiéramos tener a todos en el programa tendríamos a todas las fuerzas políticas y seguramente también vamos a tener próximamente, porque nos están acreditando por una conferencia de prensa que va a dar el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, en fin, así que eso lo traeremos, pero seguramente esa información y ese intercambio lo tendremos para la semana próxima. Así que bueno, ha sido un gustazo. Bueno, estamos esperando algún que otro llamado de gente amiga, para conversar sobre distintos temas. ¿Te parece que vayamos a un tema musical? Sí. Vamos a un pequeño corte musical y después volvemos con más de La Brújula. Hoy, lunes 29 de julio, son las 13:27. La temperatura más o menos se mantiene en los 15 grados, un día no es de los mejores, y lógicamente que lo que prevalece es lo que tiene que ver con la elección del 11 de agosto, que son las PASO, sobre las cuales vamos a decir algo, no sin antes recibir alguna llamada de algún amigo, que creo que ya tenemos. ¿Hola? ¿Hola? Sí, Horacio. ¿Qué tal? Buen día, Macitelli, Francisco, Mario. Bueno, sí, nadie me conoce el segundo nombre, Francisco, eso lo dicen muy pocos amigos. Horacio Pistone es un amigo y muchas gracias por llamar, Horacio. Sí, estamos recordando en el mes de julio al doctor René Favaloro, fundador de la Fundación Favaloro, es el aniversario, y ha sido un médico luchador, especialmente por la salud y la prevención. Así es. No sé qué opinarán los demás, pero yo mantengo un buen recuerdo por el doctor Favaloro, porque sí, ha sido un hombre muy solidario y ha trabajado mucho por los ciudadanos argentinos. Sí, ha llevado él ha llevado la fama de la medicina argentina por el mundo a través de la invención del bypass. Correcto. De manera que la verdad es que creo que vos sentirás como sentimos casi todos que
la sociedad argentina, que los gobernantes argentinos no se portaron bien con él. En aquel momento el presidente era Fernando de la Rúa, y creo que la demanda que él había hecho para sostener aquella fundación en medio de una crisis económica profunda no fue correspondida con la altura que merecía aquella demanda por parte de un hombre como pocos, porque aparte de ser el inventor del bypass, respetado profesionalmente en todo el mundo, conocido el mundo de la medicina, tenía una autoridad moral fuera de lo común. Sí, era muy serio. Y claro, y la verdad es que formando profesionales, salvando vidas, esparciendo conocimientos, ejerciendo la pedagogía, hablándonos por televisión sobre San Martín. Qué tristeza, ¿no? Sí, qué tristeza. La verdad que cuesta mucho hablar porque ha producido mucha tristeza. Yo te digo la verdad, cuando falleció, a mí me cayó muy mal. La verdad que lloré porque una pérdida muy grande, muy importante, de un hombre con todas las letras, ¿verdad? Sí. Así que recordamos al doctor René Favaloro, fundador de la Fundación Favaloro, bien dicho, y si le puedo agregar un minuto más. Dale. Es el justo equilibrio de la vida, lo dijo San Francisco de Asís, que practica sin límites el acto generoso de dar, sin esperar respuesta, porque al dar, al ayudar, al conmovernos con lo que le sucede al otro ser humano, estamos respetando el bien común, porque el bien común enaltece al ser humano, haciéndole partícipe de un cuadro de valores en donde la solidaridad y la libertad lo perfeccionan. Vivir en plenitud, armonía y solidaridad es la única respuesta efectiva que le da sentido a la vida. Lo dijo San Francisco de Asís. Bueno, así muy que bien. Gracias, Mario Masitelli. Y repetí las 3 palabras: en armonía, solidaridad. Ahí va de nuevo: vivir en plenitud, armonía y solidaridad es la única respuesta efectiva que le da sentido a la vida. Lo dijo San Francisco de Asís. Bueno, muchas gracias, Horacio. Gracias a vos por dejarme y recordar al doctor René Favaloro. Dale, te agradecemos nosotros. Un abrazo. Abrazo. Bueno, muy bien. Hay uno de nuestros oyentes que es amigo, además, hombre de la Comuna 5, allá en Capital Federal, creo que Boedo Almagro, donde tenemos también a otros amigos como el comunero Raúl Artelino, como Francisco Paco Moreno, como María Luisa, como Carmen, como, en fin, una cantidad muy grande de amigos que generalmente nos escuchan. Pero acá hay una nota de Mempo Giardinelli, Daniel, que es muy preocupante, es del día de hoy. Dice: el fraude está cantado, después no valen las excusas. Te voy a leer un par de párrafos. Dice Mempo Giardinelli: están perdidos. Con elecciones limpias, estos tipos no pueden ganarlas. Basta caminar las calles y tener ojos y oídos. Basta ver en Buenos Aires cómo la inmensa mayoría de los taxistas, que fueron sus auxiliares ideológicos en 2015, ahora los detestan. Y en el conurbano bonaerense es impresionante ver cómo se los chifla y putea. Y así en todo el país, donde perdieron casi todas las elecciones provinciales en los últimos meses, algunas por paliza. No está de más decir lo anterior, que no es apreciación personal solamente para analizar la gravedad de lo que parece estar gestándose en las sombras, y para algunos, muchos, sin el prudente parece, porque son casi unánimes las encuestas provinciales y hasta municipales en diversas provincias, cuyos resultados son abrumadores en favor de todo lo que se oponga al macrismo-radicalismo. Aquí en el Chaco, otra vez, y según 2 encuestas que me llegan, la relación es casi 80-20
de votos antimacristas. Y hay que decirlo, porque en la cava de esto no se habla. Entonces sigue la nota de Mempo Giardinelli, que en algún momento también le podemos preguntar, podríamos hablar con él, vamos a ver si por ahí la semana próxima. Esto es muy grave desde el punto de vista institucional. Yo, si me preguntás, no veo sencillo que se pueda hacer fraude en la Argentina. Pero está bueno que estemos alerta. Claro. Está bueno que estemos alerta. Creo que Macri ganó en el 2015. Es decir, que no es que en el 2015 quien manejaba el gobierno era el kirchnerismo, llamémosle, el peronismo. Ahí no se podía arguir que hubiera ningún tipo de fraude. Perdieron las elecciones, que la llaman antidemocrática. Cristina perdió las elecciones por 2,68 puntos, muy poquito, 2 puntitos. 51,34 Macri, 48,66 Scioli. Perfecto. Y hubo traspaso de poder, después, bueno, aquel 10 de diciembre, donde Cristina no le dio los atributos presidenciales, pero de todas maneras, la elección no mereció mayor debate en torno a la transparencia de la misma. Siempre puede haber picardías, siempre puede haber manipulación, pero da la impresión de que cuando hay una mitad de un lado o un tercio, con ese tercio te alcanza para tener fiscalización sobre todas las mesas. Si vos tuvieras una fuerza de un 30%, te alcanza para tener fiscalización en todas las mesas de la Argentina, para poder tener un control estricto de las mismas y para poder evitar cualquier fórmula de fraude. Uh-huh. Yo mismo en el 2003, habiendo sido candidato a presidente, convoqué a una coordinadora por la transparencia electoral contra el fraude, y la verdad es que hay métodos a partir de los cuales se puede hacer una fiscalización y un control de la elección que impida el fraude. Fraude que, por otra parte, en la Argentina tiene 3 etapas. El 11 de agosto, las primarias, el 27 de octubre, la elección general, y el 24 de noviembre, el balotaje, si lo hubiera, porque nadie ganó las primarias en octubre. Yo lo veo difícil. De todas formas, está bueno que estemos en estado de alerta, que observemos con mucha precaución qué es lo que pueda ocurrir, que todos los que son militantes estén ese día fiscalizando desde la mañana temprano. Nosotros seguimos con la boleta papel. Una de las cosas que ocurre, por ejemplo, apenas amanece el comicio, es que en las urnas faltan boletas de determinadas fuerzas políticas. Los comicios no deberían empezar si no están todas las boletas. Sin embargo, los presidentes de mesa, frente a la presión de los electores que van temprano, abren las mesas y muchas veces faltan, con lo cual las fuerzas políticas deberían tratar de estar presentes desde primera hora del día del comicio, mantener las mesas siempre con boletas. A lo largo del día muchas veces se roban las boletas, lógicamente que hay que reponerlas, después a la noche viene la hora del cierre, hay que tener un fiscal por mesa. ¿Por qué? Porque en algunos casos desaparecen las boletas de alguna fuerza. Yo de esto tengo pruebas a lo largo del tiempo. Entonces, si hay 2 nada más que fiscalizan, con las terceras, cuartas, quintas fuerzas disminuyen en unos votos, y esos votos son reemplazados por boletas de gente que no votó a las 2 fuerzas que están fiscalizando, de manera que todas las fuerzas deberían tener presencia, y deberíamos tratar de que la transparencia en el proceso electoral dé por resultado un ganador que no esté cuestionado. Muy importante, porque la democracia en la Argentina desde 1983 a la fecha, si bien siempre se ha mencionado alguna cuota de fraude, esa cuota nunca ha alcanzado para deslegitimar el resultado electoral. Así que bueno, ahora estamos frente a esta denuncia, vamos a ver si
podemos hablarlo con Mempo Giardinelli. Ahora no tenemos acceso a él en forma directa, pero por ahí para el lunes o martes de la semana que viene podemos comunicarnos con él y entonces preguntar cómo viene la mano y bueno, hablar también sobre otras materias. Daniel. No, estaba siguiendo esto. Seguramente le podremos preguntar a nuestro amigo Pedro Peretti, que trabaja junto a Mempo para profundizar sobre este tema. Uh-huh. Bueno, vos sabés que hay todo un tema que tiene que ver con las LELIQ. Sí, se ha puesto en tela de juicio la declaración de Alberto Fernández, respecto de limitar los pagos de intereses de las LELIQ para generar una masa de dinero y volcarla en las arcas del ANSES. Bueno, acá el economista Arnaldo Bocco dice que una baja de la tasa de las LELIQ liberará recursos para créditos al sector privado. Lógicamente que vamos a decir las cosas como son. Cuando se hace un plan económico, se lo hace de manera integral. Como acá somos futboleros, digamos que un director técnico le dice a sus jugadores cuál es el plan de juego, pero también le da instrucciones a cada uno, no a uno o dos jugadores. Le dice que yo al 2 le dice, bueno, vos seguilo al 10. Bueno, con eso no alcanza, digamos. Es cierto que los jugadores se mueven con cierta libertad, pero tienen un plan de juego y cada uno recibe alguna indicación por parte del técnico, y eso es un plan integral, donde el arquero sabe si tiene que salir rápido, si van a salir de contragolpe, si por el contrario tiene que dormir la pelota, tiene que, en fin, si los defensores van a salir jugando, si la van a patear rápidamente en pases largos para los delanteros, en fin, todos son instrucciones que da el director técnico en conjunto. En economía pasa lo mismo, es decir, no se puede tomar una medida aislada, sino es en un contexto de un conjunto de medidas que hacen un plan armónico en economía. Vos tenés que tener un plan armónico que implique que vayas sabiendo que si bajás las tasas de interés, los tenedores de esos pesos no los van a mantener en tasas de interés, sino que los van a correr a otro lado, por ejemplo el dólar. Y si lo corren al dólar, el dólar sube de precio, y si el dólar sube de precio, aumenta el resto de los precios. ¿Cómo hacer para no tener un espiral inflacionario que en todo caso te lleve a un desequilibrio profundo de la economía? Todos estos son temas aburridos, pero lo cierto es que quiero creer que el candidato a presidente del Frente de Todos contará con un equipo que esté armando un plan integral donde el conjunto de las variables que van desde las tasas de interés, el tipo de cambio, el gasto público, salarios, tarifas, en fin, todos los elementos se ordenen de manera que dé por resultado la posibilidad de recrear el mercado interno, aumentar los salarios y las jubilaciones, movilizar a las pymes y a las industrias, mejorar la competitividad externa de la economía argentina incrementando las exportaciones, asumir los compromisos financieros que tiene el Estado argentino, que son muchos, eso en un contexto de un plan integral. Sí, lo que sabemos hoy es que el valor de las tasas de interés son exorbitantes. Son un cáncer, digámoslo así para que todo el mundo lo sepa. Quizás... Son un cáncer que impide que la Argentina crezca. Nadie puede invertir con estas tasas de interés. Nadie quiere invertir, porque si a vos te pagan el 60%, ¿para qué vas a invertir si en ningún otro lugar vas a ganar tanta plata? Y además ayuda al parasitismo financiero y a los especuladores externos que se llevan ganancias sin hacer nada de la República Argentina. Sí, es quizás una de las bombas económicas más complejas que deja este gobierno, ¿no? Desactivar las LELIQ, como vos bien decías,
si se dejan de pagar esos intereses, ese dinero se va a volcar a la masa del circulante del mercado, a generar inflación, y va a ser un problema grande. O sea que tendrán que ver cómo manejan ese tema. Seguramente los tenedores del ELIC también deben estar pensando en esta cuestión, y si se confirma la ventaja de la fórmula Fernández, bueno, en algún momento veremos movimientos dentro de ese mercado. Bueno, también hay algunos que dicen, en realidad Fernández dice esto porque quiere una corrida del dólar antes de las elecciones. Uh-huh. Entonces, porque si hubiera una corrida del dólar, lógicamente Bueno, lo que pretende Fernández es no pagar las cuentas de este desaguisado, ¿no? Claro, entonces, que la pague otro. Entonces, da una idea que la lucha política también incide sobre la economía, pero yo creo que lo que más incide es la economía sobre la política, porque si no fuera así, la reelección de Macri sería casi un salto. Siempre son reelectos los presidentes cuando tienen 4 años apenas. La gente en general les da 4 años más. Si Macri hubiera hecho crecer a la Argentina al modestísimo 2% anual, hoy Macri era reelecto sin ningún problema. El problema es que Macri hizo retroceder a la Argentina desde el punto de vista económico, la torta más chiquita, y encima la reparte peor y encima nos endeuda. Eso hace que peligre la supervivencia. Lógicamente que el gobierno quiere hablar lo menos posible de esto y quiere hablar de que hace alguna ruta, de que hace alguna calle, que hace alguna cloaca, todas cosas que están bien, pero que tampoco las hace en la dimensión, en la magnitud con la que ellos propagandizan qué es lo que hacen, y de eso se encarga Chequeado, que en general ha rebatido prácticamente todos los datos oficiales, porque efectivamente, si la obra pública estaría tan arriba, la desocupación no estaría creciendo, porque la obra pública motoriza otras industrias y motoriza el mercado interno. Entonces es demandante de mano de obra en forma directa por la misma obra pública y en forma indirecta por todos los que proveen para que se haga la obra pública, y eso genera un círculo virtuoso, y en la Argentina en cambio estábamos en un círculo vicioso. Sí, el otro problema que tienen las LELIC es que son títulos de cortísimo plazo, con lo cual es muy complejo armar un plan de salida de ese instrumento financiero, ¿no? Y así es, y es un instrumento además muy dañino. Yo no sé por qué lo han utilizado en la magnitud. Para que los oyentes tengan idea, entre LELIC y pases pasivos, las LELIC son a 7 días y los pases pasivos son a 1 día. Pero no nos compliquemos. Lo ha dicho el hombre que más sabe sobre esto, nos ha dado más o menos esta cifra. Mientras que la base monetaria está en 1.3 billones, billones son el 1 y 12 ceros atrás, 1.3 billones, las LELIC y los pases pasivos están en 2 billones. Quiere decir que si esto se volcara, tendríamos 2,5 veces la masa de dinero que hay en el mercado, y por tanto podrías tener un estallido inflacionario. Hiperinflacionario. Entonces, lógicamente que son temas muy delicados que hay que seguir con muchísima, pero muchísima atención. Así que bueno, estamos viendo todo lo que se nos está viniendo encima. Mañana vamos a tener un lindo programa. Mañana vamos a hablar con el diputado de la ciudad, Sergio Abrevaya. A Sergio le vamos a preguntar sobre muchos temas de la ciudad, pero también le vamos a preguntar qué pasó en la ciudad con esa lista alternativa de consenso federal. No, pero no vamos a hacer el eje en eso, porque a nuestra gente mucho no le interesa eso, sino que le interesan los grandes temas, y Sergio es portador de un conocimiento que nos puede dar respuesta a una cantidad muy interesante de cuestiones. Siendo que él en particular no es candidato en esta elección, entonces vamos a poder hablar no con un candidato, sino con alguien que está dispuesto a responder a cuestiones muy importantes. Y en la segunda hora del programa de mañana
vamos a hablar sobre uno de los grandes temas estratégicos de la Argentina, que es el litio. Vamos a hablar con gente que ha elaborado nada menos que un libro sobre este tema. Ariel Slipak nos va a hablar sobre este tema y vamos a tratar de darle todo el tiempo que se merezca, porque este no es un tema más, es un tema absolutamente estratégico. Así que, bueno, yo te diría, mira, faltan poquitos minutos. Beto, ¿nos tirás a medio tema y la seguimos? Bueno, seguimos aquí, les leo un poquitito la carta del doctor René Favaloro, al cual le hemos dedicado un tiempo especial, pero dice que en una parte de la carta me aconsejan que para salvar la fundación debemos incorporarnos al sistema, sí al retorno, dice Favaloro. Le dicen a Favaloro, pondremos gente a organizar todo. Hay especialistas que saben cómo hacerlo. Debes dar un paso al costado. Aclararemos que vos no sabes nada, que no estás enterado. Debes comprenderlo si querés salvar a la fundación. ¿Quién va a creer que yo no estoy enterado? Dice Favaloro. En este momento y a esta edad, terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores, me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar, prefiero desaparecer. Dice Favaloro, Joaquín B. González escribió la lección de optimismo que se nos entregaba al recibirnos de médico. A mí no me ha derrotado nadie, dice la lección de optimismo. Yo no puedo decir lo mismo. A mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla. Estoy cansado de recibir homenajes y elogios a nivel internacional. Hace pocos días fui incluido en el grupo selecto de las leyendas del milenio en cirugía cardiovascular. El año pasado debí participar en varios países, desde Suecia a la India, escuchando siempre lo mismo, la leyenda, la leyenda. Quizá el pecado capital que he cometido aquí en mi país fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas, insisto, en esta sociedad del privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto no se perdona, por el contrario, se castiga. Me consuela el haber atendido a mis pacientes sin distinción de ninguna naturaleza. Mis colaboradores saben de mi inclinación por los pobres, que viene de mis lejanos años en Jacinto Arauz, La Pampa. Estoy cansado de luchar y luchar, galopando contra el viento, como decía Donata. No puedo cambiar. No ha sido una decisión fácil, pero sí meditada. No se hable de debilidad o valentía. El cirujano vive con la muerte. Es su compañera inseparable. Con ella me voy de la mano. Solo espero no se haga de este acto una comedia. Al periodismo le pido que tenga un poco de piedad. Estoy tranquilo. Alguna vez en un acto académico en USA se me presentó como un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo, es cierto. Espero que me recuerden así. En estos días he mandado cartas desesperadas a entidades nacionales, provinciales, empresarios, sin recibir respuesta. En la Fundación ha comenzado a actuar un comité de crisis con asesoramiento externo. Ayer empezaron a producirse las primeras cesantías. Algunos pocos han sido colaboradores fieles y dedicados. El lunes no podría dar la cara. A mi familia en particular, a mis queridos sobrinos, a mis colaboradores, a mis amigos, recuerden que llegué a los 77 años. No aflojen. Tienen la obligación de seguir luchando, por lo menos hasta alcanzar la misma edad, que no es poco. Una vez más, reitero la obligación
de cremarme inmediatamente sin perder tiempo y tirar mis cenizas en los montes cercanos a Jacinto Arauz, allá en La Pampa. Queda terminantemente prohibido realizar ceremonias religiosas o civiles. Un abrazo a todos. René Favaloro. Bueno, ¿qué decir, ahí está, no? Contundente. Debemos terminar con la Argentina corrupta. Amigos, compañeros, debemos terminar con esa Argentina. Bueno, y hoy ya nos despedimos aquí en La Brújula. Mañana estaremos de nuevo a las 12 con nuestros amigos y bueno, seguramente con nuestros entrevistados, que son los que nos alegran la vida. Hoy algunos nos han fallado, pero mañana los tendremos aquí, así que mañana a las 12 en Radio La Luna AM 1140, nuestro programa de todos los lunes y martes, La Brújula. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.